Hey, Dios te bendiga, te saluda el evangelista Galilí. No sé si se acuerdan ustedes de ese corito. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Al llegar domingo me sigo gozando. ¿Y sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él. Dios te bendiga. Saludo de manera muy calurosa y efusiva a todo el pueblo del Señor, Latinoamérica, cualquier esquina del mundo. No hay una cosa más hermosa que estar en la casa de Dios. Es un privilegio poder estar con los hermanos. Lo que dice la Escritura: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y sobre todo cuando nos vamos a la casa de Dios. Qué privilegio, qué alegría, qué gozo poder estar en la iglesia. Y aún antes de que la iglesia existiera, 2000 años atrás, cuando comenzó, Jesús entregó su vida por nosotros y la iglesia nace en el aposento alto. Aún años antes, unos 1000 años antes, el mismo salmista David decía que qué gozo estar juntos en la congregación. ¿Qué decía él? Mejor un día en los atrios que 1000 fuera de ellos. Él decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, aleluya. Yo no sé, pero hoy existe una generación nueva de gentes que no quieren ir a la iglesia, no quieren estar en la casa de Dios. Se molestan, se irritan, se incomodan. Algunos dicen: oh no, yo a la iglesia, yo ir a la casa de Dios, con esos hipócritas. Además es una pérdida de tiempo. Y ahora que tenemos la tecnología, muchos dicen: yo mejor me quedo en la casa con las pijamas, con una taza de café, me quedo con una torta, yo no quiero ir a la iglesia. ¿Sabe qué? Estaba leyendo un artículo hace unos días con respecto a la decadencia, o más bien voy a corregir, al descenso de la iglesia, que mucha gente ya no va a la casa de Dios. Mucha gente ya no va a la iglesia por 1000 razones, pero son puros pretextos, puras excusas, porque no hay un lugar mejor que estar sino en la presencia de Dios, en la casa de Dios. Y te voy a dar a ti en este momento 10 razones para ir a la iglesia. Y si has dejado de ir a la iglesia, vuelve otra vez, regresa otra vez. Muchos de ustedes que me ven, Latinoamérica, cualquier lugar del mundo, cuando estaban pequeños iban a la casa de Dios, crecieron, se distanciaron, se desbalagaron, son descarriados. Reconózcalo. Usted ya no va a la iglesia y dice: es que yo no fumo, yo no tomo, yo no maldigo, yo sigo siendo cristiano de nombre, pero ya no vas a la casa de Dios. Es muy importante. Te voy a dar a ti en este momento, y quiero que compartas esta palabra poderosa, 10 razones extraordinarias por qué debes de ir a la iglesia. Número 1, es importante para oír la palabra de Dios. Óigame, ahí donde se predica la palabra. Y tú dices: hermano, pero la palabra se predica en Facebook, en YouTube, en la televisión, en la radio. Pero no hay nada como escuchar el fresco mensaje del Señor, o el mensaje fresco de Dios a través de los labios del predicador, el pastor, todos los domingos o durante la semana en la casa de Dios, para oír la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y por el oír de la palabra del Señor. Y muchos de ustedes se están enfriando, se distancian, se apartan, terminan desbalagados porque ya dejaron de ir a la iglesia y ya no escuchan palabra de Dios. Y esto lo que sucede es que también se le va la fe muy abajo también. La segunda razón para ir a la iglesia es para que participen de la adoración como pueblo unido. Óigame, estamos congregados allí, unidos, adorando, exaltando, bendiciendo el nombre del Señor. Aleluya. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. ¿Se acuerdan esos cantos? Yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí. Qué alegría, qué gozo, qué bendición. Los coritos, las alabanzas, la adoración, en el momento que estamos juntos como pueblo de Dios, levantando las manos y adorando el nombre de aquel que vive y reina para siempre. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír.
10 razones para ir a la iglesia. Número 1, para escuchar la palabra de Dios. Número 2, para que te juntes con el pueblo adorando al Señor. Número 3, la reunión con otros fortalece, te hace fuerte, te levanta espiritualmente. Allá estás en tu casa solo. No tengo a mi papá, a mis hermanos, estamos unos, 2, 3. Pero no hay nada como estar juntos en armonía, la coinonía, la fraternidad, la unión, el pueblo te fortalece, creces, maduras, te levanta. Número 4, ¿en dónde, si no en la iglesia, puedes ejercitar tus dones espirituales? Yo recuerdo cuando recién me convertí que en la iglesia nuestra estaban manifestados los 9 dones del Espíritu Santo, conforme el apóstol Pablo nos enseña en la Escritura. Y cuando escuchábamos de repente, y todo en orden, todo divinamente en orden, de repente un mensaje en lenguas y luego con la interpretación de lenguas, sabiduría, el don de ciencia, el don de discernimientos de espíritus, el don de milagros, de la fe. Bueno, los 9 dones era una cosa tan hermosa, tan espectacular, tan bellísima ver los dones que están repartidos entre el pueblo de Dios. Pero ¿dónde puedes tú ejercitar tus dones? Bueno, yo los ejercito en mi familia, con los míos en la casa. No, pero si es que somos un pueblo, somos el cuerpo místico de Cristo. Y dejas de ir a la iglesia y dejas de ser bendición a otros. Número 5, óigame, tienes que animar a tu pastor. Es una bendición estar allí apoyando, sosteniendo, fortaleciendo y animando, desafiando al pastor, al líder de la congregación, al ángel de la grey, a la persona que Dios puso allí. Quizá no es de tu agrado 100%. Bueno, yo no conozco un pastor perfecto en el mundo, pero mientras tengan las bases fundamentales, la doctrina de Jesucristo, y prediquen el santísimo evangelio, la sana enseñanza, la misma enseñanza que el apóstol Pablo le entregó a Tito y a Timoteo, que compartieran con todos, mientras este pastor... Y mire, usted puede andar buscando aquí y allá, pero los siervos del Señor hay que sostenerlos, hay que apoyarlos. Oh, aleluya. Te estoy dando 10 razones para ir a la iglesia. Número 6, en la iglesia encuentras mentores que aman a Dios, mentores santos, hombres y mujeres que aman a Dios y que pueden ayudarte, te son de bendición. Yo jamás olvidaré a aquellos que fueron mentores en mi vida, que dejaron una marca, una huella, que fueron un ejemplo. Mi primer pastor, Luis Hernández, y otros tantos. Tuve varios pastores cuando yo comencé a los 15 años a servir al Señor allá en la pequeña isla de Puerto Rico, en aquella generación tan bendecida. Óigame, estas personas dejaron una tremenda impresión. Más que una impresión, marcaron mi vida y me ayudaron a establecer preceptos y fundamentos de la cual usted está viviendo, compartiendo yo con ustedes en este día de hoy. Eso es lo que me moldeó, me hicieron a mí. Así que cuando vas a la iglesia, allí encuentras muchos mentores. Puede ser una ancianita que es la que se la pasa orando por ti. Puede ser un joven que es el que interviene también y te ayuda con una palabra. Puede ser el maestro de la escuela dominical. Hay tantos que han sido mentores para nosotros. No nos olvidemos de eso, que cuando vamos a la casa de Dios encontramos muchos que han sido bendición. Número 7, cuando vamos a la iglesia, y esto es muy importante, estamos enseñándole a nuestros hijos la importancia de ir a la casa de Dios, de ir a la casa de Dios. Por eso es que tú tienes que ir a la iglesia, porque tus hijos están mirando, están siguiendo tu ejemplo. Y si tú no vas a la iglesia y luego pasan los años y tú quieres que tus hijos, yo quisiera que mis hijos fueran a la iglesia, si cabezón, si tú no vas, ¿cómo quieres que tus hijos después vayan a la iglesia? Tú tienes que poner el ejemplo. Enséñales a no faltar en la casa de Dios. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles. Todos los días de la semana, cuando yo comencé a servir al Señor, habían cultos en mi iglesia, había servicios en mi iglesia. Estábamos toda la semana adorando al Señor, de lunes a domingo. Y el domingo era constante, todo el día. En la mañana, el servicio de la escuela dominical. A mediodía, el culto evangelístico. En la tarde, en la noche. Bueno, estábamos metidos en vigilias, en ayunos, en oración, escudriñando la Escritura. Vivíamos un tiempo maravilloso, extraordinario e inolvidable. Y yo dije los otros días predicando que mi generación
Lo sostengo y lo reitero en este momento. Mi generación era mucho mejor que la generación de ahora, con todo respeto, ¿no? Yo sé que hay muchos que aman a Dios y hay una iglesia fuerte, hay un remanente fiel y son millones los que también levantan bandera a nombre de Jesucristo, pero en mi generación habían otras cuestiones tan importantes. No había tanta obstrucción, por ejemplo, con las redes sociales. No teníamos Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. No teníamos ni teléfonos celulares, ni computadoras. Ni teníamos tantas ayudas ni comentarios para las Biblias, pero doblábamos rodilla, presentábamos ayuno. Estoy hablando de un ayuno de unas 3-4 horas, ayunos de 3 días, de 7 días, de 2 semanas, ayunando, sacrificio vivo, sufriendo hambre, buscando el rostro de Dios. Esa palabra poderosa que Dios trajo a través de Isaías 745 años antes de Cristo, capítulo 55, versículo 6. Buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Eran tiempos tremendos. 10 razones para ir a la iglesia. Y una de las razones es porque en la iglesia les estás enseñando a tus hijos a no faltar a la casa de Dios. Número 8. Cuando vas a la iglesia, eres luz en tu comunidad. Óyeme, la gente se va a dar cuenta. Este que vive en esa esquina, ese va a la iglesia. Esa es una luz en las tinieblas. Ese resplandece, brilla. Como dice el canto viejo de himnarios de gloria: brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. ¿Y cómo vas a encender tu lámpara? ¿Cómo vas a calentarte espiritualmente? ¿Cómo vas a llenarte de Dios? Lo puedes hacer en tu casa, por supuesto. En tu casa no hay altar como en la iglesia. Allí estás unido con el pueblo, buscando la presencia de Dios. Número 9 más bien, cuando vas a la iglesia, llevas las cargas de otros y otros llevan tus cargas también. Y la palabra dice: llevad las cargas los unos a los otros. ¡Oh, aleluya! Y oramos por los unos por los otros. Compartimos la oración. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando, descansad en el Señor, tus penas y ansiedad. Orando, bendita oración, ya puedo hablar con Dios. Orando, era la 1 de la madrugada y yo buscaba el rostro del Señor. Señor, Señor, ten compasión de mí, resuelve mi problema, que yo confío en ti. Bendita oración, ya puedo hablar con Dios orando. Y cuando vas a la casa de Dios, ahí puedes orar con los hermanos y puedes ayudar con la carga que ellos tienen. Y cuando tú estás cargado, ellos te alivianan con tu carga también. Llevad los unos a los otros vuestras cargas. Reímos con los que se ríen, lloramos con los que se lloran. Estamos en la iglesia. Son 10 razones, escúcheme. Póngame cuidado. Usted que me está viendo en Latinoamérica, en cualquier lugar del mundo, este puede ser uno de los mensajes más importantes, más relevantes que has escuchado en muchas semanas de parte del evangelista Carilí. Tienes que ir a la casa de Dios. Es necesario que te reúnas con el pueblo de Dios. Es imperante. No dejes de ir. Tienes que ir a la iglesia. Te he dado 10 razones poderosas. Número 1, para oír la palabra del Señor. Número 2, para que participes de la adoración. Número 3, para que te reúnas con otros y te fortalezcas y fortalezcas a otros. Número 4, para que ejercites tus dones espirituales. Número 5, para que te animes a ti y bendigas también al pastor de la iglesia, que muchas veces necesita el ánimo, la fortaleza de los miembros de la congregación. Número 6, encuentras mentores que son santos de Dios, que dejan una huella, una marca en tu vida. Número 7, claro que vas a ser el ejemplo, vas a enseñarle a tus hijos a que es importante y tan precioso ir a la casa de Dios. Número 8, eres luz, serás luz a tu comunidad. Número 9, se llevan las cargas los unos a los otros. Pero yo creo que número 10, la razón más fuerte, posiblemente la más grande, la número 10, porque Dios lo manda.
porque Dios lo manda. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Por costumbre. Qué triste. Qué triste que ya la gente no va a la iglesia. Qué triste que muchos prefieren quedarse en la casa. Prefieren ir al cine. Prefieren ir al buffet. Prefieren dormir. Y dicen: es que hay hipócritas allí. No me llevo con fulano, mangano o perencejo. Es que tuve un problema con el pastor. Es que me quitaron el estacionamiento. Es que regañaron a mi lepe, a mi niño, a mi pibe, a mi chamaco, a mi cipote, a mi patojo. Y mil cosas dices. Ay, no te das cuenta que son puros pretextos. Puros pretextos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No hay nada más hermoso que estar en la casa de Dios, en la presencia de Dios. Llévate esta palabra y compártela con varios amigos hoy. Shalom.